con sus hechos de corrupción, el narcopresidente no pasa de ser un deslenguado, un desvergonzado, un cínico, hipócrita, pues ha encubierto su afán de venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que son corruptos porque sueltan asesinos y reciben dinero, y que además tienen un sueldo superior al del narcopresidente, que prohíbe el artículo 127 de la Constitución Federal. Sin embargo, en los hechos el narcopresidente queda como un simple mentiroso, un individuo farsante que ya no engaña al pueblo de México, cuando menos al pueblo pensante, al pueblo trabajador que lo mantiene a este vividor y a todos sus paleros y demás miembros de Morena, incluyendo a su corcholata, porque son una bola de huevones parásitos del gobierno, a los cuales no les asiste ningún mérito, ni siquiera tienen calidad moral para andar descalificando a los mexicanos que nos oponemos a sus corruptelas y desgobierno y a la complicidad con el narcotráfico, en donde es cómplice y alcahuete de los crímenes de estos por más de 195,000 muertes dolosas. Y para estar en contexto, me permito exhibir el cinismo del narcopresidente al exhibir en su circo una tabla de supuestamente de conceptos de prestaciones que reciben los ministros, que sobrepasan en 3 o 4 veces supuestamente el sueldo del narcopresidente, que por otro lado es falso, porque un ministro gana no más de 293,000 pesos, por ejemplo, o 206,000, pero el narcopresidente tampoco gana los 140,000 pesos. Pues este individuo tiene prestanombres, este sujeto va a salir multimillonario, aparte de los cochupos, de los chayotes que le dio el cartel de Sinaloa y el cartel de Los Zetas, con $2 millones en 2006 y $7 millones en 2018, más aparte los 25 millones que le entregó Mayo Zambada, según declaraciones de la señora Anabel Hernández, que es autora del libro Historias Secretas, y que actualmente el Mayo está en una cárcel de Estados Unidos porque lo traicionó un hijo del Chapo, y es probable que el narcopresidente metió las manos y es el que propició que elementos del FBI invadieran la soberanía de este país. Es lo más probable para llevárselo, porque el Mayo Zambada es uno de los capos más importantes y nunca andaba solo, y además era un tipo inteligente, muy sagaz, nunca lo habían detenido, pero eso es motivo de otro comentario. El caso es que el narcopresidente es un deslenguado y es un hocicón por dedicarse en su circo a denostar y a descalificar a la Corte para llevar a cabo su venganza de desaparecer a los ministros, imponer sus reformas a la Constitución para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, lo que es, además de una flagrante violación a nuestro sistema político mexicano, por atentar contra la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales electorales, tribunales colegiados, unitarios, jueces de distrito, Instituto Nacional Electoral, INAI, etcétera. Además de ello, es un
una especie de venganza porque le tumbaron sus reformas inconstitucionales para imponer su cuarta transformación, y como ya en menos de 2 meses se va a la chingada, pues es porque le urge hacer su destrucción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente a la independencia y a la autonomía, y poder abrogarse todavía el poder judicial como un auténtico autócrata, un auténtico dictador con fachada constitucional. Y para estar en contexto de las bufonadas del narcopresidente, me permito exhibir sus declaraciones así. Ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Miren, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales, cada ministro. Yo gano la mitad de eso. Aguinaldos de 588,000 pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. Todavía lo vamos a poner para que vean que no hay Estado de Derecho, como sostienen, ¿no?, los abogados leguleyos muy sacheros que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, hablando del Estado de Derecho. No, es Estado de Chueco. Bueno, el narcopresidente no pasa de ser un calumniador y además un sujeto que ofende y que descalifica a quien se le ponga enfrente en sus abusos de autoridad. Y por otro lado, pues es un naco, como ya lo reconoció. Es un naco porque es corriente, es vulgar y es muy mentiroso. En primer lugar, un ministro de la Corte gana aproximadamente 206,000 pesos mensuales. Y por otro lado, los empleados del narcopresidente, que son borregos de su rebaño, como es el caso de Jesús Manero, que es el fiscal general de la República, se acaba de incrementar el sueldo a 190,000 pesos mensuales. Además tiene gran cantidad de privilegios, como servicios médicos de primera calidad en hospitales como el San Ángel, por ejemplo, de hospitales fifís, como utiliza el término burlesco el narcopresidente para referirse a sus opositores, según los llama él. Y no solamente el señor Jesús Manero gana más que este mentiroso narcopresidente. Está el director de Pemex, gana más de 300,000 pesos mensuales. Y por otro lado, el narcopresidente es alcahuete de los delincuentes. Está el caso de Segalmex, que tapa el señor Manero porque hubo un fraude de más de 20,000 millones de pesos y no se ha hecho nada con relación a ese fraude por parte del señor Manero. El caso de hidrogenados, que se compró a sobreprecio. Existen pues
muchísimos casos, por ejemplo, el de los 42 jóvenes de Ayotzinapa, que no han hecho nada, están haciendo tontos. Está también el caso de la contaminación y ecocidio de más de 10 millones de árboles, así de los mantos freáticos, que lo consideran como de seguridad nacional. Y eso es para proteger las tropelías y los delitos del narcopresidente, y además los contratos directos que otorgó a prestanombres de sus hijos. Y lo propio hace Gertz Manero, también tiene celebrados contratos sin licitación de manera directa, prohibidos por el artículo 134 de la Constitución Federal. Y así pudiera hacerse una enumeración de todos los cochupos, por ejemplo, los derrames petroleros que ha habido en el mar y que son responsabilidad del gobierno federal, y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. No ha investigado a los hijos del narcopresidente, que tienen celebrados convenios con prestanombres como el señor Amílcar Olán, y que debería de iniciar investigación el señor Gertz Manero. En consecuencia, pues se trata de simples bufonadas, de simples balandronadas del narcopresidente, echándole tierra a la corte para encubrir su afán de venganza, no tanto que porque ganen más que él. Y para estar en contexto y demostrar que el narcopresidente es un cínico, un hipócrita, un mentiroso, un canalla, un desvergonzado, un deslenguado, me permito exhibir el reportaje respecto al incremento de su sueldo que se autohizo el señor Manero, aclarando que anteriormente ganaba 42,000 pesos, pero amañados, no era el sueldo real. Después se lo incrementó a 180 y actualmente a 190,000 pesos, más prestaciones y privilegios, así. Asignarse un salario bruto de 190,000 pesos mensuales, también gozó de un seguro de gastos médicos mayores en el año 2022, y en lo que va de su mandato en la Fiscalía General de la República, la dependencia ha gastado millones de pesos en contratos relacionados con la compra de boletos de avión y autobús en clase Premier, obsequios para celebraciones, arrendamientos de inmuebles y seguros de auto. De acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información alojada en la plataforma muestra que de 2019, cuando Gertz Manero asumió el cargo al convertirse la Fiscalía General en autónoma, a 2024, la dependencia ha celebrado 2,568 contratos, la mayoría vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. Por ejemplo, en el año 2022, la Fiscalía celebró 609 contratos, de los cuales 259 fueron vía adjudicación directa y 350 por licitación o invitación a cuando menos 3 personas. De los otorgados vía adjudicación directa, destaca el pago por 87,395,191.67 pesos a la aseguradora Grupo Nacional Provincial por el servicio de seguro de gastos médicos mayores para el personal sustantivo de la dependencia. Según el contrato FGR/AD/CN/CERP/004-8/2022, entre los asegurados se encontraba el fiscal Alejandro Gertz Manero y otros 28,039 funcionarios, divididos en 11,704 titulares, 4,961 cónyuges, 11,367 hijos y 8 ascendientes. Los lugares en donde el personal de la Fiscalía podría recibir hasta atención médica fueron Hospital Ángeles del Pedregal, Ángeles de las Lomas, Médica Sur, Hospital ABC Observatorio, Santa Fe, Ángeles
Ángeles Querétaro, Hospital San José de Monterrey, Hospital Ángeles Metropolitano, Ángeles Acoxpa, Mosel, Lindavista, Hospital San Javier, Star Media Lomas Verdes, Corporativo Hospital Satélite y el Hospital Español. En el año 2019, la Fiscalía celebró 439 contratos, entre los cuales estaban 7 contratos para el servicio de reservación y expedición de boletos de avión, algunos en clase Premier, en donde el gasto fue superior a los 5 millones de pesos. La Fiscalía General también destina miles de pesos para el mantenimiento de autos, ya sea lavado con pagos de 35,000 pesos o estacionamiento con pagos de 69,600 pesos. Alejandro Gertz Manero ha estado al frente de la Fiscalía General de la República desde que la dependencia se convirtió en autónoma, y en ese lapso su trabajo ha sido cuestionado por organizaciones al no poder concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos relevantes de corrupción, como la compra a sobreprecio de la planta chatarra agronitrogenados, el caso Odebrecht, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez y la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas que quedó en libertad porque se venció el plazo para perseguir el delito en el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero. Bueno, el narcopresidente no pasa de ser un fracasado, un mentiroso, un cínico y un hipócrita, porque con ello queda demostrado que el narcopresidente lo único que pretende es vengarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acabar con nuestro sistema político mexicano de ser una república democrática, representativa, laica y federal, y que además al violar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, incluyendo al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, al INAI, pues se está creando un sistema comunista, un régimen autoritario, para que sus delitos de traición a la patria queden impunes. Y esa es la instrucción que tiene dada a su corcholata una vez que asuma la presidencia de la República, que por cierto fue una victoria fraudulenta. Se trató de una elección de Estado que manejó el narcopresidente de manera dolosa, de mala fe, y además con el apoyo de la delincuencia organizada. En fin, que lo que quiero demostrar es que el narcopresidente no pasa de ser un hipócrita y cínico, y queda demostrado que el Poder Judicial de la Federación no es causante de las corruptelas en el país, lo es la Fiscalía General de la República, y el buen juez por su casa empieza. Debería de empezar a investigar las actuaciones del fiscal general, pues es ahí donde se atora la justicia y que además se presta a ser selectiva, es decir, a acusar y castigar a aquellos que son contrarios al régimen de terror del narcopresidente y a darles impunidad a los verdaderos delincuentes y responsables de las corruptelas de este país. Y el fin de este video pues es de que el narcopresidente no se nos vaya en pelo, coloquialmente hablando, que se vaya limpio de culpa, porque es o ha sido el presidente más corrupto en la historia de este país por séculum seculorum. Muchas gracias.